Sean todos bienvenidos a esta nueva enseñanza bíblica. Estamos en la serie Vida Cristiana, Mito o Realidad. El tema número 12 se va a llamar La separación, el motor de la santidad. La separación, el motor de la santidad. Vamos a partir de una pequeña porción bíblica que es parte del Sermón del Monte, pero la vamos a leer desde el punto de vista de Lucas, en el capítulo 6, versículo 46. Les pido por favor si me acompañan a la lectura bíblica. Lucas 6, versículo 46, y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hace una pregunta a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Sabemos que tú eres el que nos das toda la instrucción para que podamos seguirte. Ayúdanos, Señor, a poder poner nuestro corazón dispuesto a tu palabra, para que empiece a fluir en nuestro corazón, que nuestros oídos se llenen de tu verdad, que nuestra fe se incremente, que nosotros podamos actuar conforme tú lo has dado para nosotros, Señor. Sabemos que el único camino, verdad y vida eres tú, Señor Jesús. Así que queremos seguirte en cada uno de los pasos que tenemos. Te pedimos, Señor, por cada uno de los que están escuchando y especialmente por los más pequeños. Protégeles, Padre Celestial, a este ambiente que están pasando, que es demasiado austero, demasiado riguroso y extremadamente peligroso. Ayúdales, Padre Celestial, para que no se desvíen del camino que tú has propuesto, Señor. Ayúdanos a estar siempre en esa puerta pequeña, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos poner en práctica tu palabra para tener una vida cristiana real y no una vida cristiana fingida. Danos, Señor, de tu luz, danos, Señor, de tu paz, que podamos ir caminando en ti, Padre Celestial. Gracias, Señor, ayúdanos en esta enseñanza, que seas tú fluyendo en nosotros, Señor, especialmente en mí, Padre Celestial, para que sea tu palabra la que pueda ser exaltada, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Amén, amén y amén. Permítame empezar con este pequeño ejemplo o esta pequeña ilustración. Estaban unos niños y empezaron a jugar a las escondidas. Todos saben cómo se juega a las escondidas, ¿verdad? Hay uno que busca, los demás se esconden. De repente uno de los niños corrió a esconderse en el lugar mejor que podía estar él y decidió que ahí iba a estar. Al colmo de 2 horas, él empezó a darse cuenta que no se escuchaban ruidos, que no había nadie alrededor. Y empezó a decir, ¿qué está pasando? Salió y se dio cuenta que nadie estaba ahí. Empezó a llorar. Cuando lo ve llorando, una de las personas adultas se acerca a él y le dice, ¿por qué estás llorando? Y dice, es que estaba jugando a las escondidas y nadie me encontró. Y le dice el Señor, deberías de estar contento. Dice, ¿pero por qué deberías estar contento? Pues de eso se trata el juego, de que nadie te encuentre, ya ganaste. Y él dice, creo que no has entendido. Me jugaron una broma. ¿Cómo que me jugaron una broma? Sí. Me dijeron que me escondiera y todos los demás se fueron a sus casas. Cuando la persona adulta escucha lo que el niño dice, le dice, ¿y no puedes estar feliz ahora? Y luego le dice él, ¿cómo crees que voy a estar feliz si todos mis amigos me abandonaron? Dice, no. Tú tienes que estar feliz porque yo te he encontrado. Sabrán ustedes que muchas veces estamos escondidos del Señor Jesús con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestra forma de pensar, con nuestras decisiones y especialmente con nuestra forma de actuar en el mundo. Pero ¿saben qué? Nuestro Señor es tan imponente que cuando te ve en sufrimiento, cuando te ve en desesperación, cuando te ve que tienes una necesidad, Él viene, te busca y te encuentra. Ahora si lo pusiéramos al revés. Nuestro Señor Jesús está ahí, está escondido, pero quiere que tú lo encuentres. ¿De qué manera lo buscas? ¿De qué forma quisieras acercarte a Él? ¿Cómo tú tendrías las pistas, las señales para buscar a Jesucristo cuando Él quiere que lo encuentres?
No sé si has dispuesto tu corazón entonces a pensar en cuáles son las claves principales que podemos tener después de esta larga serie que hemos llevado, que empieza desde nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, nuestra forma de ver nuestra vida, el aprobar nuestra conciencia, el pensar y sacar deducciones personales, el poner primero a Dios antes que las deducciones personales. Y no sé si a hoy puedas llegar a la reflexión que Lucas nos está diciendo: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué no has buscado las señales para encontrarme? Y déjenme decirle que muchos de nosotros conocemos las señales, pero no queremos encender el motor para ir hacia el Señor Jesús, porque no queremos separarnos de las cosas que nos agradan, de las cosas que tiene el mundo, de las cosas que tienen nuestros amigos, nuestros conocidos, incluso, ¿por qué no?, nuestros familiares. Porque no queremos dejar los vicios. Yo no tengo ningún vicio, sí, pero te pasas 4 horas viendo el internet. Te pasas 5 horas en el Facebook. No tienes vicios. Es simplemente algo que ocurre en tu vida, algo normal y natural. Puedo ver películas 3 o 4 horas al día. Es algo normal y natural. La pregunta es, ¿esa es la forma de encontrar a Cristo? ¿O el Señor Jesús quiere que lo encuentres de una manera real? Si te estás dando cuenta, entonces, lo que necesitamos ver es en qué necesitamos separarnos y hacer una simple pregunta: ¿qué tanto vale Jesús en tu vida? No sé si te lo has hecho, pero de manera real. ¿Qué tanto compromiso tienes tú con Jesús en tu vida? Porque ¿saben qué? Él es santo. Y también es 3 veces santo. Y también está en el trono celestial. Y está a la derecha del Padre. Y nosotros a veces tratamos a Jesús como cualquiera otra persona. No le damos la divinidad correspondiente, diciendo: Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Lo tratamos como que está ahí a la hora que yo quiera, como que es el confidente, listo para que le hagamos una llamada de larga distancia, para que Jesús inmediatamente responda, venga, nos encuentre y nos pueda ayudar. A veces es mejor Jesús que el 911, pero solamente le buscamos en necesidad. Difícilmente le buscamos como la divinidad que es. Hemos puesto entonces a Jesús como si fuera alguien más que está a la par de nosotros y no le hemos respetado como se lo merece. Señor, Señor, dice la palabra. Dese cuenta que está repitiendo 2 veces, Señor, Señor. La palabra en griego es kurios y lo hace 2 veces. Para señalar a Jesús, no me puedes señalar como tu Señor. ¿Por qué? Porque no puede ser tu Señor a quien tú no obedeces. Porque no puede ser tu Señor, que es el segundo Señor, si no haces lo que te digo, si no sigues el camino que yo te digo. ¿Cómo puede ser que tú me presentes ante mí? Es lo que nos está diciendo Jesús. Como si yo soy tu Señor, al que respetas y al que permites que te guíe. Parece ser entonces que esto ya empieza a ser un reto. Permanecer en obediencia y permanecer en el amor de Jesús son 2 cosas que no pueden separarse. ¿Me está escuchando? Permanecer en obediencia y permanecer en el amor de Jesús son 2 cosas que no pueden separarse. Si usted puede ver en Juan 15, versículo 10 y 11, dice: si guardáis mis mandamientos, escuche, y quiero que usted sea muy claro en esto en su corazón. ¿De qué mandamientos está hablando Jesús? Bueno, muchos discuten y dicen que son los mandamientos del Nuevo Testamento hasta acá, es decir, del Nuevo Pacto para acá. Pero déjenme decirle que si nosotros decimos que los mandamientos de Jesús solamente son del Nuevo Pacto para acá, tenemos un problema teológico, porque entonces Jesús no existió antes del Nuevo Pacto. O sea, todos los mandamientos, desde el inicio de Génesis hasta la terminación de Apocalipsis,
Todos son de Jesús. No puede entrar en contradicción. Así que los 10 mandamientos son tan vigentes como cuando Jesús dice, ama a tu padre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios, pues, refiriéndome en el nombre del Padre como Dios. 2 mandamientos seguidos, sencillos. No, espérate. Porque es todo en global. Jesús le estaba hablando al grupo de los judíos. Le estaba hablando a gente que conocía lo que se conoce como el Pentateuco Torá. 5 libros que tenían ellos que manejar. 613, nomás imagínense, 613 diferentes preceptos, estatutos y mandamientos. Ahora usted quiere decir que todo eso que tiene que ver, pues nomás póngase a pensar que Jesús los cumplió todos para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Fíjense desde ahí el sacrificio que Jesús está haciendo ya por nosotros. No es ningún sacrificio porque Él los creó. Y si Él los creó, Él los puede cumplir. Pero nosotros no podemos decir que únicamente los mandamientos de Jesús son de aquí para acá, en el nuevo periodo. No, no son así. Toda la palabra de Dios son mandamientos de Jesús. Toda. Entonces cuando dice, si guardáis mis mandamientos, dice, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y aquí está lo que yo les decía. He guardado los mandamientos ¿de quién? De mi Padre. No entra en contradicción Jesús nunca. Y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y vea cómo empieza diciendo mandamientos y termina diciendo gozo. ¿Quieres tener un gozo en Jesús? Lo primero que tienes que hacer en tu voluntad es guardar los mandamientos de Jesús. Eso significa que los mandamientos de Jesús muchas veces van a estar en contra de lo que el mundo dice, de lo que el mundo hace. Consecuentemente, la primera orden que nos dice Jesús es sepárate. Y entendamos en la parte más sencilla, separarse significa aléjate. Aléjate. Imagínense qué sencillo es. Separarse es alejarse. Ahora quiero que usted entienda lo que está diciendo al final. Y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál gozo? ¿Cuál gozo? El gozo de estar en nuestro Señor. El gozo de estar conforme al Padre. El gozo de separarnos del mundo para ir a la santidad de Dios. Es necesario para eso empezarnos a separar de las cosas que a Dios no le gustan. Como te estás dando cuenta, entonces, la obediencia y el amor juntos son ingredientes que podrían demostrarnos que somos verdaderos hijos de Dios, que somos verdaderos discípulos de Cristo o que somos verdaderos siervos de Cristo. Fíjate que no puedes separarlos, obediencia y amor. Porque dice la palabra de Dios que tendrás misericordia, pero si no tienes amor, no tienes nada. Tendrás obras, pero si no tienes amor, no tienes nada. Así que todo lo que hagamos, conociendo a Jesús, pero si no lo hacemos en obediencia y en amor, te tengo una mala noticia. No es agradable a Dios. Obediencia y amor. Pero no solamente entonces, para poder llegar a la obediencia y al amor, se tiene que agregar un ingrediente más. ¿Cuál es? La separación. Y la primera separación que nosotros tenemos que agregar es la separación de la autosuficiencia y autodependencia que nosotros podemos tener de Cristo. Mire, le voy a poner este ejemplo. Nosotros podemos creer que Jesús es nuestro Salvador, ¿cierto? Podemos creer que Jesús es nuestro proveedor. Pero yo hablaba ahorita con una persona y me pareció muy interesante. Yo creo en mi Cristo, dijo. Pero me agarra una ansiedad y me agarra una depresión. Y entonces le digo, si tú crees en Cristo, entonces ¿por qué no puedes creer que Cristo es suficiente para que tú liberes esa ansiedad y esa depresión? Y luego me dice, no lo entiendo. Y le hice una pregunta, ¿te enojas? Sí, me enojo. ¿Y te sientes mal cuando te enojas? No, no me siento mal, me sigo sintiendo igual. Solo me siento mal cuando me pongo triste. Le digo, si te digo que la tristeza y el enojo tienen la misma intensidad,
entonces te pregunto, ¿por qué si confías en Cristo en cuanto a que puede controlar tu enojo, en cuanto a que puede ser tu proveedor, pero no puedes confiar en Cristo en cuanto a que puede ser tu sanador de la depresión y la ansiedad? Es decir, te has vuelto selectivo en qué Cristo puede participar en tu vida y en qué Cristo no puede participar en tu vida. Y saben que muchos de nosotros decimos es que va Dios primero, pero yo le aseguro que muchas de nuestras actividades durante el día no ponemos a Dios primero. Se lo puedo asegurar. Y yo me pongo primero, antes que nada, como ejemplo. O sea, muchas de las actividades que yo hago, las hago por autodependencia y autosuficiencia de mis habilidades. Porque creo que lo puedo lograr. Pero ¿saben qué es lo que nos dice? Tenemos que, primeramente, separarnos de nosotros mismos para empezar a confiar en Dios. ¿Jesús puede trabajar con la depresión? Sí, pero confiamos más en Jesús cuando hay cáncer. ¿Cómo está eso? O sea, ¿es más efectivo Jesús en el cáncer que en la depresión? Déjame decirte que no. Jesús es igual de efectivo con el cáncer que con la depresión. Tienes una gripa, no le gritas a Jesús, le gritas al mejorar, a la aspirina, no sé, a cualquier otra enfermedad. Hasta incluso en productos naturales le gritas a la vitamina C. Pero no le gritas a Jesús, Señor, ayúdame con esta gripa. Porque no hemos aprendido a separarnos de nuestra autosuficiencia y de nuestra independencia. No hemos aprendido. Creemos que somos capaces. Pero si queremos caminar en santidad, Jesús dice, deben de seguir mis mandamientos. ¿Y tus mandamientos cómo se desarrollan, Señor? Sencillo, dice Jesús, depende de mí. ¿Estás dispuesto a entregar tu corazón y decir, realmente Jesús tiene el valor suficiente para yo depender de Él? ¿O es lo suficientemente fuerte para que yo dependa de Él? ¿O simplemente a Jesús lo necesito como un botón que oprimo para encender algo? Especialmente las cosas que son difíciles para mí. ¿Quién es Jesús realmente en tu vida? ¿Cómo podemos vivir una vida cristiana real si no ponemos a Jesús como nuestro ejemplo, si no ponemos a Jesús como nuestro motor y cuando estamos dependiendo de nosotros mismos o dependiendo de la información del mundo? Ahora, si tú tienes diabetes, corres por la pastilla. Y no digo que esté mal, pero ¿por qué no dices, Señor, llévame a escoger cuál médico y cuál pastilla es la mejor? Jesús dice que el primer paso es separarnos ¿de quién? De nosotros mismos. ¿Quieres caminar en santidad? Lo primero que debes de hacer es separarte de ti mismo. Y eso lo vas a tener en Mateo 16, versículos 24 y 25, y dice de la manera siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Note cómo nuestra autosuficiencia y nuestra autodependencia no sirve de nada. Note, otra vez se lo voy a volver a leer. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Así que, si ustedes se pueden dar cuenta, en todo el Sermón del Monte, Jesús nos enseña a obedecer, amar y depender ¿de quién? De Dios, pero haciendo la voluntad de Dios. Note esto porque quizás esto es algo importante para usted, quizás no lo sabía. El Sermón del Monte hay una gran discusión. Muchas personas creen que el Sermón del Monte fue una compilación que hizo Mateo de toda la doctrina que enseñó Jesús en 3 años y medio y la plasmó en el libro desde el capítulo 5 hasta terminar el capítulo 7 para que todos entendamos qué era lo que Jesús había enseñado durante estos periodos de 3 años y medio. Algunos otros dicen, no puede ser así, es que Jesús se sentó con la gente y les dio toda la doctrina. Pero si nosotros leemos con mucho cuidado Lucas, Juan y leemos también a Marco, nos podemos dar cuenta que mucha de la información que está en el Sermón del Monte no está organizada en los otros 3 evangelios de la manera que está organizada como lo puso Mateo.
Así que esto hace una situación muy interesante, porque independientemente de que Jesús haya hecho todo su discurso y toda su enseñanza y toda su doctrina en el Sermón del Monte, lo real es que siempre lo estuvo aplicando. Y siempre Jesús hizo un llamado. No es como diga el mundo, es como dice Dios. Si quieres repítelo conmigo. No es como lo pide el mundo, es como lo pide Dios. No es como lo crea yo, es como lo dice Dios. No es como me lo predican o como me lo hacen conocer, sino es como Dios lo presenta. Y yo sé que esto no les va a gustar a muchas personas, pero lo importante es que también tú entiendas que tienes que hacer la voluntad de Dios, separándote de un montón de tradiciones que hay en la iglesia cristiana. Separándote de un montón de cosas que tiene la iglesia cristiana que verdaderamente no edifican. Hasta eso significa santidad. Porque si tú estás haciendo en tu iglesia también una cantidad de tradiciones, eso no quiere decir que es bíblico. Quiere decir que tú lo imaginas que es bíblico. Eso no quiere decir que es la voluntad de Dios. Es que tú te imaginas que esa es la voluntad de Dios. Y lamentablemente te estás desviando de la voluntad de Dios. El Señor nos enseña a separarnos. Por eso, en otras palabras sencillas, podemos llegar a esta pequeña instrucción. Debemos de separar nuestros pies que están fincados en la arena para dejar la dependencia del materialismo o los bienes materiales, para separar nuestras motivaciones personales. Y ahora aquí viene lo importante, para que busquemos a Jesús de manera genuina con todo tu corazón. Pero debes de dejar la dependencia material porque si no, no puedes encontrar a Jesús. Siempre que tú tengas confianza más en tu carro que cómo vas a llegar al trabajo, ya tuviste un problema. Porque aunque tu carro funcione, puedes tener un accidente en el transcurso del trabajo y no es maldición, ¿ok? También, por favor, esos son solamente ejemplos. Y puede ser que en el camino Dios no te deje llegar. Y puede ser que no tengas carro, pero alguien venga y te recoja y te lleve. O sea, esa es la voluntad de Dios. Separarnos para Dios significa que queremos caminar en santidad. Pero para caminar en santidad es necesario separarnos de todo aquello que nos estorba. ¿Estamos escuchando? Es necesario separarnos de todo aquello que nos estorba para tener una relación en comunión con Cristo. No puedes entonces llamar a Jesús Señor si no haces lo que Él te dice en obediencia, amor y con la separación del mundo. No puedes hacerlo. Necesitas obediencia, amor y la separación del mundo. Consecuentemente podemos llegar a una conclusión que es bastante desastrosa para todos los que somos cristianos. Déjame decirte que tus obras que tú tienes, que el ejemplo que tú tienes, puede ser que no sea una garantía que tú estás viviendo una vida en Cristo. Y que no estás teniendo una vida cristiana genuina, sino que estás teniendo una vida de papel y apariencia en Cristo. Déjame darte unos ejemplos rápidos. El tener un ministerio exitoso con una gran cantidad de personas congregadas no significa que Jesús es tu Señor. ¿Me estás escuchando? Yo les digo que uno de los ministerios más desastrosos es el de Noé. Noé predicó por 120 años. Lo puso en el Facebook, lo puso en el internet, lo puso por donde quiera y nadie le escuchó. Yo sé que no había internet y todo eso en ese tiempo, pero estoy diciéndolo en este momento. Que hay muchos pastores reales que verdaderamente quieren darte el mensaje de Cristo, que quieren darte la verdad del Evangelio y no están siendo escuchados. Saben que fue un desastre, solamente 8 personas se salvaron y únicamente sus familiares. El ministerio de Jesús empezó con 5,000 aproximadamente, terminó con 120. No todos tenían los oídos listos para escuchar.
Y muchas veces decimos, es que es la gran cantidad de personas congregadas lo que dice que está dándote bendición del Señor y te está dando que el remanente venga contigo. No, ten cuidado, probablemente lo que tú estás haciendo en tu corazón es lo que yo vi en un programa hace unos días, una persona echándose aceite, todos gritándole, alabándole. ¡Eh! ¡Qué hermoso! Se estaba poniendo una doble unción el Señor con 1 kilo de aceite, no 1 litro de aceite en la cabeza. Por favor, ya te aplaudieron, recuerda siempre, vete a la Escritura. ¿Qué le pasó al fariseo? Jesús dijo, este no ha sido justificado, ya tuvo su recompensa. Muchas veces cuando tú entras en un ministerio quieres los aplausos, las primeras sillas, quieres que te vean, quieres que te veas hermoso, que todos te digan que estás precioso. Ya estás recibiendo tus recompensas. Cuida tus galardones para en el cielo, cuida tus coronas para el cielo, no las inviertas aquí. Escucha, no inviertas tus coronas siendo visto aquí. Es decir, tus obras teniendo una congregación gigante de miles de personas, solamente te puede enseñar tu vanidad, tu orgullo, tu soberbia. Pero la pregunta es si Dios está en ti, si Dios convive contigo, si tú te has separado de lo que Dios quiere realmente y si verdaderamente eres un siervo inútil, como dice la palabra de Dios, que solamente vienes a hacer lo que Él te pide. Déjame decirte por otro lado, puedes hacer grandes señales, prodigios, milagros, y aún eso no significa que el Señor Jesús esté contigo. Puedes visitar enfermos, necesitados, pobres, viudas, las cárceles, andar de un lado para otro con un activismo tremendo y con 5 Biblias, no con una. Mas aún así no significa que Jesús sea tu Señor. Te pudiera dar más ejemplos, pero eso significa que realmente no estás salvo. Estás trabajando para tu orgullo. Estás trabajando para ser visto. No quiere decir que todos los ministerios grandes no tengan al Señor, pero hay que cuidar que verdaderamente el Señor esté presente en las actividades que tú estás realizando. Y te estoy dando 3 principios. Ocupas obediencia, amor y separarte del mundo y especialmente de ti. Lo más dañino puede ser tú, no los demás. Quizás la parte más fuerte del veneno en una congregación eres tú. Permíteme darme este ejemplo ahorita que me acordé. Una de las mejores obras evangélicas se dio en Colombia, hace algunos años, no recuerdo exactamente. En un departamento, es como un tipo de ciudad-estado que se conoce como Santander. Llegaron a la iglesia poco a poco y se fueron incrementando hasta llegar a 200 miembros. Se empezaron a hacer muchas actividades. La iglesia continuó prosperando. ¿Pero qué creen que apareció? La autosuficiencia humana. Empezaron los celos, las envidias, la competencia, las rencillas, la división. Y apareció una palabra bíblica que no nos gusta escuchar. Hubo disolución. Esto significa que el ministerio se quebró. Hubo pleitos entre los misioneros, diferencias entre los creyentes, controversia entre los pastores. Nadie pudo evitar que esto se destruyera. ¿Sabes por qué? Porque no cumplimos los mandamientos de Cristo. Y ponlo esto en tu corazón antes de que sigamos la reflexión. Ponlo en tu corazón. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que no trabajó? Que no tuvimos humildad, que no fuimos mansos, que no respetamos las autoridades y que en un momento determinado creímos en nosotros mismos, en nuestra autosuficiencia. Posteriormente, años después, llegaron ahí donde estaba la iglesia y unos guerrilleros quemaron la iglesia. Entonces muchos de ellos dijeron, ¡wow! Ha sido destruida esta iglesia que era magnífica. Unas personas que estaban en esa iglesia dijeron, no, la iglesia no fue quemada ahorita. La iglesia fue quemada por los mismos hermanos que no eran creyentes reales en Cristo. Se dejaron llevar por la sabiduría humana. La sabiduría de Cristo, mis hermanos, nos lleva a paciencia. La sabiduría humana nos lleva a competencia.
Si estás empezando a competir, estás en sabiduría humana, una clave tremenda. Gracias por estar escuchando. Pero la de Cristo, la sabiduría de Cristo, te va a llevar a actuar en humildad, en dependencia y dejar que Dios actúe también en los demás. Hermanos, no quemes tu iglesia. No quemes tu espíritu. No te quemes a ti mismo pensando que eres autosuficiente. Actúa en obediencia a Cristo. Enamora a tu prójimo y especialmente separándote de las cosas que a Dios no le gustan. Como tú te estás dando cuenta, poner la palabra Jesús es mi Señor, Jesús es mi Dios, Jesús es por medio del cual voy a transformar mi vida, no significa en nada que tus obras están siendo realmente llevadas por medio de Jesús. Si tus pies siguen enterrados en el materialismo, si tus pies siguen puestos en la arena movediza, dice que va a llegar el viento de doctrina y te va a arrastrar. Van a venir las aguas y te van a destruir, porque tu fundamento no se encuentra en Cristo, no se encuentra en la obediencia, en el amor y en la separación del mundo, sino se encuentra fincado en lo que se destruye. Si estás entendiendo, si tú quieres caminar a la santidad, es necesario separarte de todo lo que a Dios no le gusta. Una vida bajo el gobierno de Cristo es lo único que puede demostrar que somos el objeto del deleite de nuestro Señor. Si queremos recibir el calor de su amor, es necesario guardar los mandamientos, hacerlos por obra, separarnos de lo que transgrede la voluntad de Dios. Este es el único camino en el que Jesús va a poner sus ojos porque va a entender que estamos caminando en santidad. Spurgeon dice que no le da ninguna importancia a la santidad, no sabe nada del amor de Jesús porque no quiere separarse de sus deleites. Te pregunto si tú ya estás empezando a separarte de tu deleite. Porque posiblemente tu deleite no es Cristo. Ojalá y todos nosotros pusiéramos como nuestro deleite a Jesús. Si deseamos perpetuar en el amor de Cristo, entonces debemos perpetuar en la santidad. Separarnos de las transgresiones y de las formas que nos guían al mundo. Y regresando al ejemplo de las escondidas, el Señor Jesús no esconderá su rostro de nosotros, al menos que nosotros queramos esconder nuestro rostro de Él. ¿Te acuerdas que te dije al principio? Y Jesús te encontró. Ahora debes de estar feliz. Porque no importa que los demás no te encuentren, si Jesús ya te encontró. Ahora lo único que necesitas es dejar que Él tome tu mano y sigas caminando como Él te lo ha dado. No escondas tu rostro de Jesús. No le des tu deleite al mundo. Dale tu deleite a Cristo. Déjame decirte, mi hermano, que el pecado entonces el pecado se convierte en una nube que oscurece nuestro corazón. Y no vamos a poder ver la luz de nuestro Creador. Es necesario que si amas a Jesús, necesitas ir a la luz, quitar la oscuridad y caminar en el Señor. Separarse del pecado. Si amas a Jesús, te separas del pecado para caminar en santidad. No en perfección, porque la perfección es en Cristo. No en perfección completa, porque todavía no llegamos a tener un cuerpo glorificado. Sabemos que va a haber pecado, porque como su palabra lo dice, todo aquel que se cree que esté firme, cuídese que no resbale. Como su palabra también lo dice de otra manera diferente. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te estoy diciendo? Tenemos que caminar en Cristo para poder ver su amor, separarnos del pecado que oscurece nuestro corazón, que oscurece nuestra vida, que oscurece nuestras actividades, aunque pareciera que es hermosa para los demás. Déjame decirte
que Jesús siempre va a estar en la luz. Y Jesús quiere darte luz cuando tú te encuentras en oscuridad. El amor a Jesús es igual a que sea el amor grato hacia el Padre. Si tú no tienes amor grato a Jesús, no puedes pensar que hay un amor grato hacia el Padre. Si tú desprecias a su Hijo, también estás despreciando al Padre. Quizás ya para este momento me vas a estar replicando y diciendo, ya me la pusiste difícil, hermano. Las cosas de Jesús son mucho más altas que las que incluso están en el Antiguo Testamento. Es muy difícil poner en práctica los principios y las enseñanzas que Jesús nos pide. Bueno, Jesús no pide que las pongas en práctica todas. Lo que pide es que dispongas tu corazón en obediencia, en amor y en separación para que tú puedas, ¿qué? Depender de Él. Déjame darte algunos ejemplos de por qué se puede decir que es muy difícil. Y ahora al final de cuentas déjame decir, o tú ponme en tu cabeza si no estamos hablando de orgullo. Jesús dice, debes de ir a buscar al hermano o a la hermana antes de que inicie el culto. Si no puedes hacer las paces, no puedes entrar al culto. Debes hacer las paces con tu hermana o con tu hermano antes de hacer el culto. Esto significa, qué difícil esto está, hermano. ¿Cómo que tengo que ir a reconciliarme antes de iniciar? Bueno, si quieres separarte para Cristo, necesitas primeramente y antes que nada, pensar que es algo que te está ordenando el Señor. Ahora quiero preguntarle, ¿cuántos cultos, cuántas asambleas inician en este momento con una gran cantidad de disturbios entre los hermanos? Es más, entre los ministros, entre los pastores, cuidado. Difícil el camino de Jesús, ¿verdad? El camino de Jesús dice que no debo de presentar mis oídos cuando se esté hablando de un hermano, de una hermana en forma negativa. Jesús dice que no debo de hacer ningún juicio o no estar bajo prejuicio o sojuzgar a una persona, especialmente si esta persona está puesta en prueba. Y la única manera de saber que una persona está puesta en prueba es leyendo el corazón. Y sabes que el único que lee los corazones es Jesús. Darle tu vida a alguien. ¿Estás dispuesto a darle tu vida a alguien? Bueno, dice Jesús que si nosotros queremos realmente tener un ejemplo de Él, damos nuestra vida por los hermanos. Ahora no significa que nos vamos a matar, ¿verdad? O que nos vamos a suicidar. No, estamos hablando en que vamos a darnos a nosotros mismos. Invertir mi dinero que tanto gano en la gente que tiene necesidad, especialmente en los que son de Cristo. No, eso está difícil. Bueno, por algo Jesús nos dice, es más bien no es Jesús, pero Pablo nos dice que el amor al dinero es el primer problema que vamos a tener en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar disolución real con el Evangelio. Raíz de todos los males, el amor al dinero. Tremendo. Dice la palabra de Dios, dice Jesús, antes de que hagas una crítica al otro, ¿qué dice? Primero ve cómo están tus ojos. Y antes de que le saques la paja a tu hermano, sácate la viga. Mis hermanos, todo lo que hacemos termina en redundar que no lo hacemos para nosotros, sino tenemos que hacerlo para Dios, separándonos de los beneficios que podemos tener. Si yo le doy a alguien, dice Jesús, que me lo puede regresar, no tiene ningún sentido. Hay que darle algo a alguien que no me lo pueda regresar. Por eso es tan importante los funerales, ¿verdad? Porque nosotros podemos darle a la persona que falleció sin que se dé cuenta, porque no nos lo puede regresar. En amor, pasión, compasión ante las personas que quedaron en duelo. Sabemos que la persona ya no va a escuchar, ¿verdad? Pero no nos puede regresar nada. El enterrar a una persona, tan simplemente con eso, es hacerle un favor. ¡Wow! Entonces llegamos a concretar hasta ahorita que estamos hablando de obediencia, amor y separación. Y como separación, como el concepto importante para poder empezar a ser candidatos de llegar a la santidad.
Todo esto nos lleva entonces a buscar un principio tranquilo. Para poder acercarnos a la santidad de Jesús, es necesaria la práctica de la separación del mundo en nuestro corazón, obedecer a Jesús en sus mandamientos y terminar teniendo un corazón lleno de amor con razonamientos y obras hacia el prójimo. ¿Estás listo? Esa es la vida en Cristo. Esa es la vida cristiana real que hemos hablado durante 12 largas sesiones. Quiero entonces decirte que hagamos una reflexión a través de las siguientes preguntas para saber qué tanto amemos a Jesús, qué tanto le obedecemos, qué tanto estamos caminando en santidad y qué tanto nos estamos separando de las cosas que nos llevan a la oscuridad. Te voy a dar 4 nada más. Son como 10, pero solamente 4 para no tomar mucho de tu tiempo. 1. ¿Qué tanto amo a Jesús para separarme del mundo? Fíjate lo que te estoy preguntando. ¿Qué tanto amo a Jesús para separarme del mundo? La oración de Jesús para todos los discípulos nos va a influir un gran aliento. Y esto lo puedes ver tú en Juan 17, versículos del 15 al 17. Sabemos que todo el capítulo 17 es una enseñanza completa de cómo Jesús oró por sus discípulos. Y es una forma que si tú alguna vez eres ministro, te puede dar ideas también de cómo pedir por las personas que estás dirigiendo. Porque Dios te puso sus ovejas en tu mano para que tú puedas también dirigirlas. Pero esto es dirigirlas con la cabeza que es Cristo Jesús. Dice así la Escritura en Juan 17, 15 al 17, los versículos. No os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vea la primera hermosa petición, que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El método que Jesús ora al Padre es para que cada uno de nosotros nos afiancemos en la verdad de Dios. Cristo pide para nosotros que nos guardemos del mal, pero especialmente si te das cuenta en esta escritura dice, tu Padre guárdalos del mal. Entonces, la separación del mundo se puede resumir en 2 grandes conceptos. Concepto número 1, separarnos del mal. Concepto número 2, santificarnos en la palabra de Dios. Pedro nos ayuda con más información en relación al concepto cómo debemos de abstenernos del mal. Y puedes ir conmigo a 1 de Pedro capítulo 2, versículos del 11 al 12. Y los leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amaos, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como los malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar, y ahí vea lo que dice, vuestras buenas obras. Pedro nos está diciendo, tenemos que ser testimonio, y ahí vea la palabra que dice, dejando de murmurar, dejando de los deseos carnales a un lado. Es decir, tenemos que abstenernos, dice Pedro, que en otras palabras tendría que decir, tenemos que separarnos de ¿qué? De los deseos carnales, de la manera en que viven los gentiles, llámese de la manera que viven los incrédulos, de aquellos que murmuran, es decir, de aquellos que chismean, aquellos que hacen cosas malas, para que la gente empiece a ver que tenemos un buen testimonio. La Escritura está clara, ¿verdad? ¿Queremos caminar en santidad? Tenemos que separarnos de las cosas que oscurecen nuestra conciencia, que oscurecen nuestra alma, que oscurecen nuestro corazón, pero especialmente en lo que se está poniendo énfasis aquí, en lo que oscurece tu actuar, que es el testimonio que tú vas a dar a los demás. Nunca se te olvide que Jesús nos dice, y me seréis testigo. Así que en relación con la palabra de verdad,
Pablo es categórico que debemos de separarnos de todos aquellos que están en contra de la verdad. Por ahí alguien escuché que tenía vista profética 2020, ¿no? Y empezaron a decir que ese 2020 iban a tener una visión grande. Y son visionarios también. Pero el problema no es ser visionario, el problema es que eso no está en la Biblia. ¿Te separa de qué? De la verdad. Datos proféticos que te separan de la verdad. Cuando te empiecen a dar datos así en cualquier iglesia, no los escuches. No los escuches. Estuve escuchando una buena intención de una persona, una pastora, que dijo claramente, no, es que hay que orar para que la iglesia ponga toda su fuerza que le ha sido dada, toda su autoridad, para que se acaben las guerras, para que se acaben las enfermedades, para que se terminen las contiendas, para que haya un mundo organizado y feliz. Y dices tú, Dios ayúdale, porque esto me da tristeza a mí y de verdad me pega en el corazón de decir, ella está en contra de la voluntad de Jesús. Está en contra de lo que dice Jesús. Y desafortunadamente no se está dando cuenta porque ella está fincada en el buen sentimiento, en la buena obra, en el buen humanismo, pero no está centrada en la palabra de Dios. Tenemos que separarnos ¿de qué? De ese humanismo. Separarnos. ¿Se fijan? Y esto pareciera bueno, ¿no es cierto? Pareciera bien lindo que no hubiera enfermedad, que no hubiera guerra. Bueno, eso va a ocurrir, pero ¿cuándo? Cuando Jesucristo venga en su gloria y nos arrebate a todos con Él y vivamos una eternidad con Él. Eso va a ocurrir, pero no en esta tierra. Así que dice en Romanos 16, versículos del 17 al 18, mas os ruego, y vea cómo dice Pablo. El inicio es, les estoy rogando, les estoy pidiendo, de favor, por favor, escuchen, ven lo que está diciendo Pablo. Hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y que os apartáis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Queda de dicho y que entiéndase que en este momento hay muchas iglesias que los pastores quieren servir a sus propios vientres. Sí, lo estoy diciendo con el 100%, a sus propias necesidades, quitándole al pobre, quitándole al que no tiene a través de los diezmos. Yo no digo que está incorrecto pedir el diezmo, lo que estoy diciendo que es incorrecto que lucres con las personas que no tienen. Y con suaves palabras y lisongas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Y qué es lo que empieza Mateo 24, si usted se acuerda? Y no dejad que nadie os engañe. Mis hermanos, este es un paso difícil, ¿verdad? Porque cuando estamos en una congregación, muchos de los hermanos o aparentes hermanos que nos caen bien, van a caer en decirnos herejías, van a caer en decirnos cosas que no son correctas. Y si usted está dándose cuenta, Pablo es muy tajante. Si queremos conservar la palabra de verdad, ¿qué tenemos que hacer? Alejarnos de los que promueven falsas doctrinas. Leamos otro ejemplo en 2 Corintios 10, versículos 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿No militamos según qué? La carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Tenemos que separarnos de ¿qué dice Pablo? De la carne. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿En dónde tenemos que pelear? Con los argumentos que no son doctrinales. Y toda altivez, es decir, con el orgullo, la soberbia de aquellos que se están levantando en contra del conocimiento de Cristo. Y dice, y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Todos nuestros pensamientos, ¿en dónde deben de estar? Repítalo conmigo, en obediencia a Cristo. Y estar prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, la perfecta obediencia surge de que debemos de derribar todo argumento y todo lo que está en contra de la voluntad de Dios. Note que debemos de llevar cautivo nuestro pensamiento ¿en quién? La única cautividad que
Escritura nos deja que tengamos es la cautividad de que nuestro pensamiento esté en Cristo. ¿Cautivos en quién? En Cristo. ¿Quieres ser cautivo de algo? ¿Quieres estar en una jaula real? Pues ponte en la jaula de Cristo. Ahí es donde debes de estar. No en la jaula del mundo. No en la jaula de las ilusiones, de las esperanzas, de lo que los demás te dicen. Mira, es que tú vas a ser famoso y tú te la crees. Estás en la jaula de tu imaginación. Ni siquiera sabes si vas a ser famoso, pero tú ya te la creíste. Tú puedes ser independiente y estás en la jaula de la independencia, pero no trabajas. Caray, ¿qué pasa con nosotros? Segunda pregunta. Cuando estoy enfrente de la tentación, ¿hago lo que Jesús ordena para resistirla? ¿Qué tanto amo a Jesús para doblar la tentación? ¿Qué tanto sigo la instrucción de Cristo para que la tentación no me pega? Y nosotros sabemos que la palabra de Dios nos dice resistir a Satanás y él huirá. Pero aquí Jesús nos está dejando en claro. La oración es la herramienta que Jesús ordena para separarnos de la tentación. Mateo 26, versículo 41 dice, velad y orad para que no entres en tentación. Wow. La oración es un tiempo que nosotros tenemos que dar a nuestra propia vida. Separarnos del mundo, separarnos de nuestra familia en ese momento para estar en comunión completa con Cristo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Note la palabra alerta del griego, que es la misma palabra velad, que es del griego que dice gregoreo. ¿Usted ha escuchado que dicen ahí gregoriano? Esto significa gregoreo. ¿Qué significa? Que una persona es una atalaya que va a estar velando todo el tiempo. ¿Por qué? Para no caer en las tentaciones de su carne, porque sabe que su carne es débil. Esto significa, gregoreo significa que vamos a permanecer despiertos, estar alerta, estar vivos. Llega un profeta a una congregación y empieza a dar una falsa profecía. No quiero ya dar más ejemplos de esto. ¿Quién es el que tiene que responder a esto? Bueno, el que se supone que está velando y orando en la iglesia, ¿quién es? El pastor. Pero ¿qué pasa cuando el atalaya está dormido? Y al contrario vienen y le dicen, mira, también te traigo una profecía para ti, vas a ser millonario, vas a tener 5,000 miembros, vas a tener un coro que no va a caber en la iglesia y los ángeles van a cantar contigo aunque tú no los escuches. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Dónde está en la Biblia todo eso? Está dormido, no está despierto. Está letárgico, no está alerta. Está muerto, no está vivo. Y muerto no significa en ningún momento, y aquí está la clave, de que la persona ya no está respirando. Muerto significa que no está haciendo la voluntad de Dios y se está separando de Dios y no separándose del mundo. La muerte más grande que se establece en la Biblia es la separación de Dios. Mis hermanos, el mantenernos entonces alerta ante todas las tentaciones solo se puede lograr cuando la presencia divina está con nosotros. Es la única manera. Por eso es vital la oración. Para mantenernos en conexión divina ante las difíciles tentaciones. 1 Corintios 10, versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que os ha dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Dios no pone la tentación, mas sin embargo, si caemos en tentación, ¿qué tenemos que hacer? Recomendación de Cristo, orar porque la carne es débil. Recomendación de Pablo, pongamos nuestro corazón dispuesto a Dios porque Él nos va a ayudar.
así como nos da la entrada, también nos va a dar la salida. Y estos versículos son muy mal aplicados, porque muchas veces dicen, ya te metiste en un problema. Bueno, si Dios te metió en el problema, así como te dio la entrada, te va a dar la salida. No, estos versículos no se están refiriendo a un problema, se están refiriendo a que si Dios permite que tú caigas en tentación, Él también te va a permitir que tengas una o varias salidas para que puedas soportar la prueba. Date cuenta que entonces nos está diciendo Pablo que el único respaldo que tiene el creyente para confrontar las tentaciones es el mismo Dios. No podemos recurrir al terapeuta, ¿verdad? Al psicólogo, al sociólogo, al antropólogo, para decirle, Señor, ayúdame a soportar una tentación. Y hay diferentes tentaciones, pero por la edad no quiero mencionarlas. Pero sí les puedo decir entonces que hasta la tentación de comer necesitamos pedírsela la dirección a Dios. Señor, me quiero echar unas buenas galletas, pero tienes colesterol y diabetes. Ayúdame, Señor, a manejar la tentación. Y dice la palabra de Dios que el resistir las tentaciones, entonces vamos a tener recompensa. Santiago 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es necesario separarnos de las tentaciones. Y cuanto sea posible, cuidar nuestros ojos, cuidar nuestras manos, cuidar nuestra vida para no meternos nosotros mismos en tentación. Porque si estás entendiendo, si Dios te mete o te deja entrar en la tentación, Él te va a dar la salida. Pero si te metes por tu propia voluntad, yo no sé si Dios te vaya a dar la salida. 3. Cuando obedezco a Jesús, ¿cuánto obedezco a Jesús para no andar en tinieblas? ¿Cuánto obedezco a Jesús para no andar en tinieblas? ¿Te estás fijando las preguntas tan centrales? ¿Qué tanto es Jesús el centro de tu vida? ¿Qué tanto Jesús dirige tu vida? ¿Qué tanto vives una vida cristiana real bajo el Evangelio de Cristo? Andar en tinieblas representa tener una o varias diferencias morales en una persona y en específico en un creyente. Si decidimos por las tinieblas, entonces nos estamos separando de la luz, nos estamos separando de Dios, nos estamos separando de la santidad. Si decidimos por la luz, entonces estamos uniéndonos a la voluntad de Dios en santidad. ¿Te das cuenta que tu voluntad cuenta? Mateo 6:23 dice, pero si tu ojo es maligno, o sea, en otras palabras, si eres malo, y esto lo hemos estudiado mucho en los Salmos, si eres malo, malvado, necio, hipócrita, injusto, etc., todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y note que dice que todo tu cuerpo, Note que no está diciendo mente y alma. Es decir, la Biblia nos está poniendo a nivel de instintos animales. Todo tu cuerpo está en tinieblas. Mucha gente ya en este momento actúa en ese tipo de instinto, en ese tipo de tinieblas. Matan gente, hicieron una entrevista en la televisión. ¿Desde qué edad empezaste a matar? Desde los 13 años. ¿Y cuántos has matado? No, pues si los contara. Son miles de gentes que he matado. ¿Y sientes algún remordimiento? No, o sea, ese es mi trabajo. Es como que si cocinaras plátanos, no, es tu trabajo cocinar plátanos, o sea, igual, o sea, mato gente, no hay problema. O sea, ¿qué está pasando? Tu cuerpo está en tinieblas porque ya no puedes conectarlo con tu mente y con tu alma. Ya estás en tanta oscuridad que ya no puedes ver la luz. De ahí solamente te puede sacar Dios. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, déjenme explicarle esto bien fácil. Alguna iglesia por ahí que se escuchó, permitía que las personas hicieran cualquier actividad delictiva, pero la única condición es que trajeran el diezmo.
Les voy a dar otro ejemplo más. Hace unos días estaba hablando con una persona y me dice, es que ya entendí, Luis, que tengo que buscar a Dios. Le digo, tienes más de 2 años hablando conmigo que vas a buscar a Dios. Pero déjame confesarte que fui con una que lee las cartas. Dice, pero ahora ya sé lo que tengo que hacer. Le digo, ¿qué tienes que hacer? Voy a ir a dar el diezmo y con eso se arregla el problema. Tu buena obra es tinieblas. Es que le di unas buenas guantadas a mi esposa para que se educara, pero ya me remordió la conciencia. Le voy a llevar unas flores para que se sienta bien. Tu cuerpo es tinieblas, tus manos que alaban a Dios las utilizaste para lastimar a una persona. No sé qué va a decir el hermano por el mal comentario que hice porque ya toda la congregación lo sabe. Bueno, si puedes recoger las plumas de una almohada en un lugar que hay mucho viento, pues ve y pídele disculpas a tu hermano porque su dignidad acaba de ser destruida. Tus acciones son tinieblas. ¿Y sabes qué es el peor de los casos? Dice una pregunta a Jesús. ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Por qué? Porque una maldad lleva a otra maldad. Una mentira lleva a otra mentira. No me dejará usted mentir realmente. Cuando uno echa una mentira y luego echa otra y echa otra, se te olvida la mentira que hiciste al principio. Y el peor del caso es que después de 100 veces que dices una mentira, vives tu mentira y te la crees en tu mente. Te estás yendo a más tinieblas. Qué lástima que muchos de nosotros estemos caminando entre tinieblas pensando que estamos caminando hacia la luz. Qué lástima que traigas una lámpara de mano prendida con una pila y piensas que esa lámpara de mano te va a servir para caminar en la oscuridad 24 horas. En 2 horas ya no vas a ver nada. Pero como vas a seguir caminando, piensas que esa luz te sirvió de mucho. No, la salvación no es por obras. No si haces algo mal con tu mala intención, significa que después Dios te va a perdonar con tu buena intención. Dios perdonará a todo aquel que verdaderamente se arrepiente de corazón y vive una nueva vida en Cristo. Pero cuidado con la vieja criatura. Cuidado con el viejo hombre que se puede conectar con nosotros y cuando menos acordemos ya estemos enganchados en él y en lugar de estar viviendo luz, sigamos viviendo tinieblas. Jesús nos está diciendo entonces, Jesús nos está instruyendo, Jesús nos está empujando. Si amamos las tinieblas y tenemos ese estilo de vida, entonces no eres aceptado por Cristo. Todavía no has madurado en Cristo. Eso no quiere decir que no puedas ser, al contrario, eres uno de los mejores candidatos y probablemente estás escondido y no quieres ver el rostro del Señor, pero el Señor ya te está buscando para ver tu rostro. Pero ojalá y no seas de los que ya han sido desechados porque están caminando cada día más en tinieblas. Efesios 5, versículo 11 al 12 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. ¿Qué tenemos que hacer con las tinieblas? Reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que en ellos hacen en secreto. Fíjense que no nos permite la Biblia ni siquiera volver a mencionar ese tipo de tinieblas. ¿Sabes? Entonces, que un ambiente rico de tinieblas puede desarrollar la categoría más grande que la Biblia nos dice de un malvado, una personalidad hipócrita, de doble cara, de doblez, de destrucción, de amor a sí mismo. Déjame decirte entonces, con todo lo que hemos leído hasta ahorita, con todo lo que hemos platicado, pregúntate a ti mismo, ¿cuánto amo a Jesús para no practicar la maldad y andar en acciones de gracias? ¿Cuánto amo a Jesús para vivir la vida que Él me está dando? ¿Cuánto amo a Jesús para obedecerle? ¿Cuánto amo a Jesús para decidir por Él cuando tengo cosas que me gustan, que sé que están mal? ¿Cuánto amo a Jesús para decidir entre una botella y la sobriedad? ¿Cuánto amo a Jesús para decidir entre dar un bienestar o hacer una destrucción con mi boca? ¿Cuánto amo a Jesús?
Te estoy preguntando, ¿realmente amas a Jesús? ¿Realmente estás entregando tu vida a Jesús? ¿Realmente estás viviendo en Jesús? ¿Estás obedeciendo a Jesús? ¿Estás amando a Jesús? ¿Estás amando al prójimo? ¿Estás amando al Padre? ¿Estás haciendo acciones de gracia como Jesús te las pide? Colosenses 2, versículos 6 al 7, dice, por tanto, andad de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción ¿de qué? De gracias. Déjenme leérselo esto en la traducción del lenguaje actual, porque es mucho más claro. Ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Note lo que dice, como tu dueño y como tu Señor. Por eso deben vivir como a Él le agrada. ¿Cómo debemos de vivir? Como a Jesús le agrada. No puedo vivir como a mí me agrada. Vida cristiana, mito, si yo vivo como a mí me agrada. Vida cristiana, realidad, si yo vivo como a Jesús le agrada. Tal como se los enseñé, confíen cada vez más en Él. No puedo vivir en Cristo si no confío en Él. Y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores. Si yo quiero ser mejor en este mundo, tener un buen testimonio, como lo hemos hablado, me tengo que alejar de las tinieblas, de la maldad. Y dice, y den siempre gracias a Dios. Que tu vida y mi vida se conviertan en siempre dar gracias a Dios. 5. Cuando confío en Jesús, ¿cuánto confía en Jesús? En los tiempos de prueba. Y cierro este punto rápido por cuestión del tiempo. Las pruebas nos van a edificar, mis hermanos. ¿A quién buscamos cuando tenemos problemas de salud o enfermedad? Cuando tenemos problemas de desempleo, de dinero, cuando no podemos tener la respuesta favorable en una relación, cuando hemos quebrado una relación con alguien, ¿a quién recurrimos primero? ¿En quién confías primero? Dice la Biblia que debemos de elegir primero a Dios en los tiempos de prueba. Deuteronomio 7, versículo 9 dice, 19, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. ¿Quién te sacó de la prueba? Jehová tu Dios. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Y déjeme decirle que ante las pruebas siempre tenemos que estar gozosos, porque sabemos que Dios está tomando en sus manos el problema de las pruebas. Y vamos a una escritura muy conocida en Santiago 1, versículo 2 al 4, y dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y vuelve otra vez a hablar de ¿qué? De gozo. Cuando estamos en Dios, ¿qué es lo que podemos tener aunque estemos en prueba? En gozo. Si andamos caminando y separándonos del mundo, tenemos que tener pleno gozo porque estamos en la presencia de Dios. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y dice, su obra sea completa ¿en dónde? Mas tenga la paciencia, su obra completa. Y esto señálelo, como se lo dije al principio. Si usted tiene sabiduría humana, es para su propio ego. Pero si tiene sabiduría divina, es para actuar en paciencia y en gozo conforme a Dios. Después de pasar cada prueba, mis hermanos, en gozo, estamos siendo mejores. ¿Quieres caminar en santidad? Sepárate de las cosas que no le gustan a Dios. Y ahí inicia el arrancón, el motor, la velocidad para obedecer a Dios, para amarle y para mantenernos en la luz y no en las tinieblas.
Recuerda, Jesús nunca va a ocultar su rostro a menos de que tú quieras ocultar el tuyo. Vivir en santidad significa separarte para Dios. Así que Dios te bendice, que Dios te lleve, que Dios te auxilie, que Dios te dé luz, que Dios te dé su verdad, que Dios te dé la doctrina, que Dios te dé los maestros para que nadie te engañe, para que vivas una vida cristiana real conforme Cristo lo ha decidido que la debes de tener. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial bendito. Señor, gracias porque hemos completado una enseñanza grande. Gracias por todo lo que tú nos has dado de cómo debemos de estar separados para ti, Señor. Cómo debemos de continuar la vida. Ayúdanos, Señor, a no tener tinieblas en nuestras buenas obras. Ayúdanos a que nuestro corazón esté dispuesto a ti. Que la luz no se cierre, sino que siempre se abra, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, pero especialmente te decimos, danos ese socorro que necesitamos si en alguna manera nos metemos en tentación. Señor, no nos dejes solos. Señor, no nos abandones, porque sabemos que tú eres el que nos encuentra, aunque el mundo no nos quiera, aunque el mundo se enoje con nosotros, aunque el mundo se burle de nosotros, sabemos que tenemos la confianza de que tú nos llevas en tu mano. Señor, ayúdanos a mantenernos en gozo ante las diversas pruebas. Ayúdanos a llevar tu palabra. Ayúdanos a separarnos de las malas decisiones, Padre Celestial. Ayúdanos a que tengamos la luz completa, que estemos separados para ti, que todas nuestras acciones podamos decir, te amamos tanto, Jesús, que por amor a ti, nos separamos para ti, Señor. Como dice tu palabra, que seamos un verdadero pueblo santo, sacerdocio para ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú estás escuchando nuestras oraciones. Te pido por la familia, te pido por sus finanzas, te pido también por si hay enfermedad, Padre Celestial. Te pido por aquellos que están pasando problemas de salud, Señor, porque sabemos que muchos están pasando angustias, están teniendo pérdidas, Señor. Pero te pedimos antes que nada que se mantengan en ti, Señor, viendo tu poderosa mano, tu justicia, porque tú siempre eres santo, siempre eres justo, siempre eres bueno. Ayúdanos, Señor, a verte aún en los momentos más difíciles. Llévanos, Señor, en tu palabra y que siempre estemos separados del pecado, de la oscuridad, de lo que a ti no te gusta. Que estemos separados de aquello que nos lleva lejos de ti. Que tú siempre seas nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.